Buenas tardes, profesor Eric. Soy Rodrigo Guzmán y en esta instancia presentaré el análisis de un caso clínico de un paciente de 54 años, de sexo masculino, quien acude a consulta psicológica porque presenta graves problemas de consumo y dependencia de sustancias. Todo esto en el marco de la asignatura de Intervención en Adicciones. Bueno, a través de este video vamos a revisar la historia de vida del paciente y describiré las diferentes etapas por las que ha atravesado a lo largo de su proceso de cambio. Lo abordaremos desde el modelo transteórico del cambio propuesto por Prochaska y Di Clemente. Bueno, el paciente presenta una historia de infancia marcada por la pobreza y por unos padres ausentes. Comenzó a temprana edad a trabajar y también a delinquir. De hecho, a los 20 años ingresa a la cárcel y cumple una condena de 5 años por robo. Pero desde que salió en libertad no vuelve a delinquir. Actualmente el paciente está casado y tiene 5 hijos y trabaja en la empresa de muebles de su padre. Bueno, cuando el paciente llega a esta primera sesión en el CEFAM de la comuna de Independencia donde reside, relata que se siente obligado y que viene solo porque su esposa y sus padres le insisten bastante en que cambie. Se expresa renuente diciendo que no es tan grave lo que hace, siente que no le hace daño a nadie. Bueno, también denota que está resignado y manifiesta que no le importa cambiar porque él siente que ya es así y que a esta edad ya es imposible cambiar. Aquí se puede apreciar que el paciente se halla en una etapa de precontemplación. En estas primeras sesiones, el objetivo principal es establecer un vínculo terapéutico sólido y validar los sentimientos del paciente. En esta etapa, en esta primera sesión, el paciente relata que consume cocaína, alcohol y cigarrillos desde hace más de 30 años y que lo hace a diario. Nos relata que gasta aproximadamente entre 20 a 30 mil pesos diarios en drogas. Todo esto nos hace presumir que estamos frente a un caso de dependencia severa por consumo de sustancias, ya que expresa una gran tolerancia al consumo, presenta signos de abstinencia cuando ha intentado dejarlo, entre otros criterios. Frente a todo esto, hipotetizamos que el paciente padece un trastorno por consumo de cocaína severo, un trastorno por consumo de alcohol moderado y un trastorno por consumo de cigarrillos, de tabaco moderado. Bueno, ya que el paciente se halla en esta etapa de precontemplación, trabajamos sobre todo en sembrar una duda en él. Buscamos que empiece a cuestionarse su situación, apuntamos a aumentar la percepción que tiene respecto de los riesgos y problemas de su conducta actual y buscamos promover su autoeficacia y su automotivación. En esta primera etapa, no buscamos que el paciente logre cambiar su conducta de la noche a la mañana, sino más bien buscamos que logre salir de esta especie de inercia y logre transitar hacia la etapa de contemplación. Bueno, en la siguiente sesión, el paciente llega con una actitud un poco distinta. Todavía se muestra renuente, pero se ha despertado una pequeña duda en él. Comienza a cuestionarse por primera vez si acaso está mal lo que está haciendo, si acaso este consumo le afecta. Nos comenta incluso que la noche anterior estuvo consumiendo, pero igual se deja ver un grado de automotivación. Bueno, en esta segunda sesión logramos identificar el grado de compromiso biopsicosocial que expresa el paciente, el cual se halla en un nivel severo, ya que podemos apreciar el profundo impacto que tiene en su salud y en su entorno familiar y laboral. En esta sesión seguimos trabajando en fortalecer el vínculo con el paciente y lo seguimos ayudando a avanzar hacia esta etapa de contemplación donde él se dé cuenta que tiene un problema. Bueno, en esta tercera sesión, a la semana siguiente, el paciente llega con una actitud un poco distinta. Se aprecia que el paciente empieza a reconocer abiertamente que tiene un problema. Aquí entonces podemos considerar que se entra en la etapa de contemplación, donde el paciente reconoce que la cocaína, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco están destruyendo su entorno familiar y que su salud se encuentra en gran riesgo. A pesar de esto, se expresa ambivalencia en el paciente, ya que ve que sería bueno y posible un cambio, pero a la vez lo rechaza. Bueno, en esta etapa las principales acciones que llevamos a cabo fue realizar el balance decisional para que él se hiciera consciente de los beneficios y desventajas de continuar sin cambiar y los beneficios y desventajas que involucra el realizar este cambio. Bueno, a la semana siguiente, en una cuarta sesión, el paciente llega con un relato donde se da cuenta que ha venido arrastrando durante tantos años un consumo. Lo ve claramente. Entonces aquí entramos en una etapa de preparación.
Comenzamos a co-construir y planificar juntos con el paciente el mejor camino para alcanzar la disminución de riesgos y disminuir la frecuencia y la intensidad del consumo. Entonces el paciente aquí reconoce que viene acostumbrado a consumir drogas y alcohol a diario. Entonces como objetivo nos propusimos que lograra disminuir la frecuencia del consumo y que intentara consumir solo los fines de semana o al menos día por medio. Entonces así planificamos los siguientes pasos, recordándole sobre todo siempre que él es capaz de cambiar. Bueno, en una quinta sesión el paciente llega muy entusiasta, señala que la noche anterior no consumió drogas, logra aumentar su autoeficacia, ve que él sí es capaz, se siente muy motivado a cambiar. Entonces aquí le vamos señalando acciones que puede llevar a cabo para mantenerse en esta etapa de donde no está consumiendo. Se le señala que evite juntarse con amigos que lo puedan inducir a drogarse, que borre los números de sus proveedores de drogas. Entonces aquí apreciamos que el paciente ya ingresó en una etapa de acción, donde se está llevando a cabo medidas y estrategias para disminuir el consumo de sustancias. Bueno, en la sesión número 6, el paciente llega con una actitud positiva respecto a su proceso de cambio, continúa tomando medidas para disminuir su consumo, señala que aún tiene todos los días este deseo de consumir, pero que lo logra vencer, logra acostarse temprano y soportar los síntomas de abstinencia. El paciente también señala que la semana que pasó logró disminuir su consumo y consumió solo el fin de semana. Esto él lo toma como un gran logro. Bueno, aquí expresamos que el paciente está en esta etapa de mantenimiento, está llevando a cabo acciones para mantener un progreso y una continuidad en su proceso de cambio. Bueno, en la sesión número 7, el paciente continúa en esta etapa de mantenimiento, señala que la semana que acaba de pasar también logró estar toda la semana sin consumir. Aquí ya apreciamos un avance notable. Ni siquiera consumió el fin de semana. Señala que ha logrado hacerlo sobre todo porque su esposa lo ha estado apoyando muchísimo y sus hijos también. Señala también que se ha sentido mucho mejor anímica y físicamente. En esta etapa el paciente se halla bien plantado en la etapa de mantenimiento. Este es el mejor logro que hemos conseguido. Bueno, la semana siguiente el paciente viene un poco cabizbajo y confiesa que a pesar de que logró estar toda una semana sin consumir, tuvo una recaída el fin de semana en el cumpleaños de un amigo. Pero sin embargo esta recaída es más bien considerada como un lapsus, porque consumió una cantidad muy inferior a la que estaba acostumbrado y también consumió un tiempo muy corto, ya que antes se amanecía y ahora solo consumió durante la fiesta y luego se fue a acostar. Bueno, eh, antes, lo más importante es que el paciente, a pesar de que tuvo este lapsus, vuelva inmediatamente a la etapa de acción, donde él ya reconoce que tiene un problema, se sabe capaz de cambiar y tiene un fuerte deseo de cambiar. Y además conoce estrategias y qué camino seguir para disminuir este consumo y mantenerse nuevamente en abstinencia. Entonces el objetivo principal de esta sesión es recordarle al paciente y esforzarnos porque retome desde esta etapa de acción donde él ya estaba y que siga tomando acción. Bueno, en la sesión número 9, el paciente llega alegre y entusiasta porque nuevamente logró mantenerse toda una semana sin consumir ningún tipo de drogas, aunque siente en gran medida los síntomas de abstinencia. Sin embargo, se siente muy motivado para continuar su cambio, sobre todo porque siente que tiene sólidas redes de apoyo que sobre todo son su familia y sus padres. Aquí el paciente nuevamente se encuentra en la etapa de mantenimiento. Bueno, en la etapa siguiente el paciente señala nuevamente que ha vuelto a tener una recaída. Señala, esto lo consideramos otra vez como un lapsus porque fue un consumo inferior a lo que estaba acostumbrado. Entonces aquí inmediatamente repetimos el proceso anterior y le invitamos a retomar desde esta recaída a volver a la etapa de contemplación del problema y a retomar las acciones. Esto es lo más importante. Cada vez que este paciente pasaba de estar en mantenimiento a la recaída, lo ayudábamos a retomar inmediatamente desde la etapa de acción para que continuara su proceso adecuadamente. Y bueno, en definitiva, el paciente se mantuvo en esta dinámica de estar una semana sin consumir nada y luego otra semana donde tenía estos lapsus los fines de semana. Entonces logramos en gran medida que disminuyera el consumo. Dejó de tener conducta autolesiva,
de gastar grandes cantidades de dinero, entonces el paciente logró en gran medida un cambio favorable en su conducta. Bueno, y para ir concluyendo, podemos apreciar que una vez concluido este proceso terapéutico, el paciente se volvió capaz de ver que tuvo un problema de dependencia a ciertas sustancias durante más de 30 años y ahora él lo ve claramente. Toma acciones para no consumir de esa manera, ha logrado disminuir su consumo y pasar de consumir a diario a consumir una vez cada 15 días. Ha logrado ver que él es capaz de cambiar. En este sentido, es decir, ha aumentado su sentido de autoeficacia. Bueno, el proceso de cambio que atravesó este paciente se considera un éxito, ya que no constituye una remisión total del consumo. Sin embargo, se logró en gran medida una disminución del riesgo y de la frecuencia del consumo. Se logró que el paciente haya aumentado su percepción de autoeficacia, sobre todo su automotivación para el cambio. Y bueno, ahora el paciente, a través de este proceso que experimentó, logra ser su propio terapeuta y cuenta con herramientas de afrontamiento eficaces para continuar su vida familiar. Y bueno, este ha sido el análisis del caso clínico. Muchas gracias.